Miren, le pongo reflexión porque le digo a David que en la medida que nos hacemos viejos o nos ponen los cuernos, por ahí alguien menciona, o tenemos un hijo gay o se nos juntan los tres factores de riesgo, empezamos a filosofar, ¿verdad? Y entonces, ahora a su servidor le gusta ver la medicina desde donde subió a la pirámide y hasta donde alcanzamos a llegar personalmente hacia abajo, ¿verdad? Y un poco ver más hacia arriba de la pirámide, donde seguramente ya no vamos a llegar muchos de nosotros, pero la gente joven que está sentada, pues va a tener la tarea de hacerlo. Y ojalá que lo que pudiéramos expresar el día de hoy sirviera para que finalmente esa subida a la pirámide fuera más rápida y efectiva que lo que nos tocó vivir a nosotros. Esta frase del premio Nobel, José Saramago, me gusta, me encanta porque dice que hay dos potencias, una Estados Unidos y otra es pues, prácticamente cada uno de nosotros. En nuestro país, y alguna vez catalogado en un Congreso Mundial del Dolor en Escocia, me escuché que un extranjero para mí decía, es que los países pobres e ignorantes pues tienen más dificultad para manejar el dolor. Y sin mencionar nombres, pues pintó en el mapa mundial algunos países africanos y a México, ¿verdad? Y entonces decía también Gómez Sancho, paliativista español, que quien no analiza su entorno médico en base a su situación social, política, económica, religiosa, espiritual, etcétera, etcétera, realmente no hace una medicina integral. Y presumimos continuamente que debemos volvernos a los tiempos de la medicina humanística y de la medicina integral y todavía más allá, de la medicina interdisciplinaria. Y entonces créanme que aún siendo país pobres, porque sí somos pobres y sí reina la ignorancia en nuestro país, y no quisiera hablarle de porcentajes de pobreza porque son grandes, menos de ignorancia, pues hemos hecho mucho los mexicanos con los recursos que nos han puesto en las manos, ¿no? Ahorita platicamos con la doctora Maricela, también decíamos, pues en estos 20 años se hizo mucho, pero se pudo haber hecho más si se nos hubieran dado mejores condiciones. Hablar de guías de manejo del dolor, hoy estamos en el Hospital Juan y Menchaca, donde soy jefe de anestesiología, estamos certificándonos en diferentes situaciones, en diferentes momentos y con diferentes instituciones, y entonces estamos en la tarea de hacer pues los procesos, las guías, acabamos de terminar de hacer las guías de manejo de anestesiología, y realmente es impresionante ver cómo se encuentra, por un lado, mucha información vía internet y en diferentes medios de comunicación, pero principalmente vía internet, pero por otro lado, mucha de la información que se encuentra no tiene la validez suficiente, y la otra cosa muy triste, que mucho de lo que se encuentra uno escrito en el mundo, pues no es aplicable en nuestros hospitales. Creo que algo importante para hacer una guía clínica, pues es que tengamos el recurso del cual estamos hablando en el escrito. Y entonces se vuelve un poco complicado, porque ustedes saben que en México, pues al estar dividido el aspecto de la atención social médica, tenemos ISSSTE, tenemos Seguro Social, tenemos Cruz Verdes, tenemos hospitales civiles, tenemos, no sé, hospitales de salubridad. Cada hospital, cada institución es diferente y tiene diferentes recursos. Es más, en mi hospital no es lo mismo la mañana, la tarde que la noche y fin de semana. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los procesos ni todos los recursos administrativos para tener una medicina más aplicable de una manera más integral y más completa a nivel nacional. Les pongo ahí como ejemplo una de las guías que hemos encontrado en los últimos años. Están las directrices de la OMS para el manejo farmacológico del dolor en pacientes con enfermedades crónicas, pero me encontré esta, miren, muy interesante, que quien guste se lo podemos dar al final. Este estudio lo voy a presentar más adelante, es la guía de práctica clínica para el manejo del dolor en niños con cáncer,
Esta es la que les quiero mostrar. Nada más déjenle atino al láser. Es esta. Guías de práctica clínica en el tratamiento del dolor. Es un estudio que lo vamos a comentar, pero nos deja ver un panorama de la realidad mundial de lo que tenemos en este momento. La gente que nos hemos dedicado en los últimos 20 años a la atención del paciente pediátrico y muy en especial preocupados por el dolor, pues hemos aprendido alguna serie de conceptos que cuando nos paramos en este tipo de foros nos damos cuenta que es muy misceláneo el conocimiento que se tiene, ¿no? Tenemos gente a veces en el auditorio, desde quien desconoce los conceptos más básicos, hasta gente que tiene una capacidad y una retención de conocimientos muy interesante que va más allá incluso del mismo ponente que está parado de este lado. Pero la Organización Mundial para el Estudio del Dolor pues definió en forma importante el dolor como una experiencia sensorial y emocional. Y entonces, dicho de una manera sencilla para la gente más joven que hoy nos acompaña, quien no maneja la parte emotiva en sus pacientes nunca va a tener un alivio del dolor en su totalidad. Yo les pongo de ejemplo a los residentes de anestesiología, aquel paciente que se le puso un bloqueo para circuncisión, que sabemos que le dura 4, 5, hasta 6 horas con ropivacaína, sale a recuperación y el paciente llora y llora y dice, me duele, y entonces le ponemos paracetamol y luego le ponemos un AINE y luego le ponemos un poquito de opioide y el niño sigue llorando. Pues duérmelo aunque sea con tantito midazolam y sigue llorando. ¿Y qué es lo que sucede? El niño lo que necesita, ¿qué es? A su mamá, ¿verdad? Entonces pasamos a la mamá y el dolor se calma. Entonces, el fenómeno emocional, si no lo tomamos en cuenta, y vuelvo otra vez al inicio de la plática, el anestesiólogo para mí es uno de los especialistas más impresionantes que existen en el actuar diario de los hospitales. ¿Por qué? Porque cada vez hemos invadido más ámbitos, nos hemos profundizado en el conocimiento de diferentes áreas de la medicina y entonces participamos prácticamente en todos los hospitales. Está el anestesiólogo que está atendiendo una cesárea, que está atendiendo una cirugía cardiovascular, que está atendiendo una cirugía de epilepsia con el paciente despierto, siendo monitorizado con los diferentes recursos que tenemos ahora en la medicina, hasta el anestesiólogo que da un servicio de urgencias a una terapia intensiva, ayudar a la desfibrilación, atender un paro cardíaco, hacer una intubación endotraqueal, o el anestesiólogo que se encuentra en las áreas de medicina del dolor y cuidados paliativos, atendiendo el sufrimiento humano, no solamente desde el punto de vista físico, sino emocional y espiritual. Entonces realmente nuestro actuar es impresionante, realmente es presumible, es impactante. A lo mejor lo único que le falta en México al anestesiólogo es que nos paguen bien. Bueno, la Young Commission, para darle una importancia a nivel mundial del mal manejo del dolor, pues le denominó el quinto signo vital para obligar a todo el personal que trabaja alrededor de nuestros pacientes, enfermeras, médicos, quien sea, pues que estemos al pendiente del sufrimiento físico y emocional que pueden tener nuestros pacientes, y entonces nos obliga a que lo registremos como registramos la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Para irnos un poco más rápido, porque el tiempo no nos va a alcanzar para decir todo lo que tenemos pensado, pues hemos pasado por conocimientos tan interesantes como la vía eferente, la vía inhibitoria o eferente, donde los neurotransmisores, los receptores, juegan un rol importante. Muy especialmente, yo les digo a veces en algunos foros más abiertos, aquí no puedo ver sus caras porque me pega un faro de luz muy intenso, pero llego a preguntarles en los auditorios, dime qué fármaco actúa a nivel eferente, aumentando los niveles de serotonina y noradrenalina, ¿no? Y la gente a veces se queda callada. Y luego les pregunto, ¿cuál es el opioide que más usan? Y todo el mundo, internos de pregrado, pasantes, residentes, dicen tramadol, ¿no? Y el tramadol, pues, es un fármaco que finalmente actúa en la vía inhibitoria, elevando la serotonina y la noradrenalina, y tiene un efecto opioide, pero muy débil, que a veces pensamos que pueda ser más potente, y entonces exageramos a veces las dosis, y entonces nos vemos ante los efectos secundarios indeseables. Hay unos 20 kilos más y unos años menos, pero dando una anestesia a un paciente pediátrico,
tomando en cuenta desde el inicio que el hecho de realizar un corte en el organismo desencadena toda una respuesta inflamatoria que puede ir desde débil hasta intensa, que incluso puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Y esta respuesta se ve intensificada cuando está presente el dolor. De tal manera pues que como anestesiólogos pediatras desde hace muchos años le hemos dado una importancia grande a lo que son los métodos de anestesia locorregional, que sin lugar a dudas son los mejores métodos para modular el dolor, inhibirlo y asimismo inhibir la respuesta metabólica al trauma. Hemos aprendido pues que a pesar de todo lo que está escrito, seguimos en el mundo y muy en especial, como dijeron en Escocia, pues los países que tenemos menos recursos académicos y monetarios, pues cuidamos menos el dolor porque hemos protocolizado menos nuestros manejos, porque seguramente tenemos menos recursos, porque simplemente decíamos de una ciudad a otra no tenemos los mismos analgésicos, los mismos recursos. Y bueno, la incidencia del dolor quirúrgico sigue siendo grande, sigue siendo intenso en adultos y bueno, no se diga en la edad pediátrica. Decía un autor que no manejar el dolor es inhumano, pero no manejar el dolor posoperatorio es criminal. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que desde que vamos a someter a un paciente al corte de sus tejidos, pues vamos a liberar una serie de sustancias neurotransmisoras que van a provocar un dolor agudo, intenso, pero que por lo menos sabemos que es de fácil control, que tenemos muchos recursos para poderlo detener, modular, inhibirlo incluso, pero que si no lo hacemos ante esa apatía o esa deshumanización o esa falta de recursos que a veces nos provocan los hospitales, pues entonces podemos provocar lo que vemos aquí enfrente, el dolor crónico o el dolor persistente después de eventos quirúrgicos. Vamos a tener nuestro Congreso Internacional en Guadalajara, Avances en Medicina, que hacemos los hospitales civiles cada año, y ahora el tema central es el cáncer. Y bueno, cada día son más los pacientes pediátricos que sobreviven a esta enfermedad, pero que quedan en muchas de las ocasiones con alguna secuela tipo dolor crónico que puede ser desde leve hasta severo. También hemos aprendido, en la literatura está llena de esto, y la gente que hemos ya pasado algunos años viviendo en los quirófanos, en las unidades de dolor, hemos integrado en nuestro hospital Juan y Menchaca una pequeña microunidad de dolor posoperatorio, donde pasamos visita a todos aquellos pacientes que de alguna manera dejamos algún método de analgesia. Y bueno, hemos visto y comprobado lo que la literatura ha escrito, que manejar el dolor agudo nos da una serie de beneficios tanto al paciente como a la familia, como a los hospitales e incluso a los administradores de los hospitales. Hemos caminado mucho en nuestro país a pesar de nuestras carencias y bueno, así como hemos sido limitados en ciertos momentos por la parte administrativa y gubernamental de nuestro país, por otro lado también hay que reconocer que el mismo gobierno de nuestro país ha impulsado programas importantes como fue en su momento el plan Paliar o el programa Paliar, donde incluso llegamos a establecer a través de nuestros diputados y senadores pues la ley de los cuidados paliativos. Entonces, los últimos 20 años han sido muy intensos, han sido grandes, hemos vivido un proceso de avance, hemos entendido conceptos complejos como el hecho de que no debemos usar más de 2 AINES en un mismo paciente, que es una de las complicaciones más frecuentes que vemos, el que veamos a veces en las órdenes médicas que un paciente tiene clonixinato de lisina, diclofenaco, metamizol, etcétera, ¿no? Y entonces hemos aprendido esquemas tan sencillos como estos publicados en El Mundo, donde dicen que si el dolor es no susceptivo, pues nada tiene que ver los neuromoduladores, antidepresivos y antiepilépticos, pero si el dolor es neuropático, pues nada tiene que ver los fármacos antiinflamatorios, pero si el dolor es mixto, pues probablemente tengamos que echar mano de todo ello. Todo esto va formando una serie de conceptos, entendiendo la fisiopatología, la parte bioquímica, de genética, de farmacología, de todo lo que vamos acumulando a través del tiempo y entonces se va haciendo la gente de experiencia. ¿Qué falta en nuestro país? Pues que seguramente todos esos hospitales importantes de nuestro medio
que han formado a grandes médicos con grande experiencia, que incluso muchos de ellos han partido, como nuestro amigo y maestro, el doctor Mario Pineda, a quien le mandamos un abrazo al cielo, pues dejó una gran herencia, pero no hemos podido aprovechar esa herencia en México, donde nos juntemos en grupos organizados, acumular toda la experiencia de un país, de los diferentes estados, de las diferentes ciudades, municipios, para ver qué conclusiones hemos sacado nosotros y comparar con lo que está escrito en el mundo. Todo esto realmente entonces nos hace pensar que si bien nos hemos querido estar certificando a nivel nacional ante los conceptos de la Young Commission o ante ahora el Seguro Popular para ser candidatos los hospitales a ser contratados, dicho de alguna manera, para que sean enviados los pacientes del Seguro Popular y atenderlos nosotros y obtener más recursos económicos en nuestros hospitales, bueno, pues ahora tenemos la obligación de un día realmente tener hospitales sin dolor para podernos certificar, como lo marca la Young Commission, como hospital sin dolor. Los estándares para la certificación de hospitales escritos en el 2011 aclara que todos los pacientes que tienen dolor, así como sus familias, deben ser atendidos, es decir, debemos estar atendiendo el sufrimiento físico y el sufrimiento emocional. Y en muchos de los casos, incluso las dinámicas que se dan alrededor de los pacientes, ya sea en eventos agudos como las cirugías o en eventos crónicos finales como pudieran ser los cuidados paliativos. Y entonces pueden leer el segundo párrafo donde prácticamente se dice que se debe aliviar el dolor en todo tipo de situación clínica que el paciente se encuentre, incluyendo a la paciente embarazada. Esos estándares de certificación nos hablan de objetivos que debemos tener en cuenta, como es el entorno donde se va a prestar el servicio. No es lo mismo una terapia intensiva que un servicio de urgencias, que una sala de procedimientos para pacientes oncológicos, que un quirófano de cirugía ambulatoria, que un quirófano de cirugía cardiovascular. Es decir, realmente tenemos un amplio espectro o campo de acción los anestesiólogos, que esto nos está llevando a un sitio, pudiera yo mencionar en forma personal, un poco desesperante, porque de repente avanzamos y podemos ver que ya tenemos nuestras guías para el manejo del dolor postoperatorio, pero ahora tenemos que tener nuestras guías para el manejo del dolor por niños con cáncer, y luego tenemos que tener nuestras guías para el manejo del neonato en las terapias intensivas neonatales, y luego tenemos que tener nuestras guías para el manejo del dolor en servicio de urgencias, en hospitalización, en el paciente con malformaciones. Es decir, es un universo tan grande que difícilmente vamos a alcanzar en México y difícilmente va a alcanzar el mundo entero a tener una guía para cada situación clínica y para cada paciente. Es decir, como vamos a ver más adelante, las guías clínicas simplemente son un proceso mediante el cual se trata de cumplir con este tipo de estándares donde se intenta asegurar, garantizar, evaluar, planificar y educar a la gente, a los pacientes, al personal que atiende a los pacientes para que el ser humano no viva dolor. De tal suerte que tendrá que llegar un momento en que todos los pacientes reciban un buen manejo o un manejo efectivo del dolor. Y el manejo efectivo del dolor, dicho de una manera también en la población pediátrica, no nada más implica que el paciente no sufra esa sensación dolorosa, sensitiva, que va a integrarse en el cerebro y va a dar una respuesta metabólica, catabólica, sino que también el paciente pueda vivir con una calidad los días de su sufrimiento físico o de su intervención quirúrgica o al final de sus días o en una terapia intensiva de la manera mejor que se pueda. Todo esto pues nos hace pensar entonces que si bien es cierto que no hemos podido lograr hospitales sin dolor, debemos seguir trabajando intensamente y creo que somos los anestesiólogos quienes tenemos una tarea ahora sí que titánica para contaminar a todos los servicios de los hospitales y seguramente muchos de los que estamos en este auditorio lo hemos hecho en los hospitales donde hemos trabajado. Yo soy jubilado del IMSS y los 28 años trabajados en el IMSS fue una lucha constante por atender el dolor de los pacientes pediátricos en la primera etapa de mi vida, después en los adultos,
y ahora en el Hospital Juan y Menchaca pues estamos tratando de contaminar a todo el hospital, enseñando, educando, estableciendo guías de manejo, estableciendo protocolos, procesos para de una o de otra manera pues ir avanzando. Seguramente vamos a poder hacerlo, pero hoy por hoy el tratamiento del dolor en pediatría sigue siendo insuficiente por muchos conceptos equívocos, como el que vemos ahí, ¿no? Su servidor en el año de 1980, 79-80, era interno de pregrado. Imagínense cómo hemos avanzado en el concepto y el conocimiento del dolor, que en aquel entonces nuestros pediatras, que no eran neonatólogos porque no existía la subespecialidad de neonatología, pero los pediatras que estaban en ese tiempo atendiendo a los recién nacidos nos decían que hiciéramos circuncisiones con campanitas sin anestesia, que amarráramos a los bebés, les pusiéramos la campanita y les cortáramos el prepucio sin anestesia. ¿Por qué? Porque decían que los niños recién nacidos no sufrían dolor porque no habían todavía integrado su sistema nervioso. Ahora sabemos que desde las semanas muy tempranas de gestación empieza a haber nociceptores, principalmente alrededor de la boca, y de ahí se va distribuyendo todo el sistema nervioso que va a integrar finalmente la vía del dolor a través de los nociceptores, los neurotransmisores, los receptores y la respuesta neuroendocrina. Pero miren, estas 4 puntos que les pongo yo ahí, fueron 4 puntos que yo puse en una plática que di en el año de 1993, y fue mi primer plática sobre dolor en pediatría, y decía que el manejo del dolor en pediatría es insuficiente por suposiciones incorrectas, actitudes erróneas, complejidad para medir el dolor en niños, y la investigación en el paciente pediátrico, como siempre, a diferencia del adulto, pues es inadecuada y menos intensa. Y hoy por hoy siguen siendo válidas. Seguramente la gente joven, si lee estos 4 elementos, y si no se los digo yo, pues desde hace 20, 25 años lo venimos diciendo. ¿Qué tenemos para el manejo del dolor? Realmente las guías prácticas clínicas para el manejo de cualquier circunstancia o entidad fisiopatológica, pues no es más que otra cosa que la experiencia acumulada, comprobada a través de la medicina basada en evidencia, pero mucha de ella simplemente corroborada en la efectividad del alivio de la situación o la entidad patológica que aqueja. Al hablar de dolor, bueno, tenemos la obligación primeramente de hacer una evaluación individual de cada situación clínica, de cada campo en el que nos enfrentamos. Como decíamos, no es lo mismo el dolor postoperatorio que el dolor de cáncer o que el dolor de un miembro fantasma, donde un paciente va a tener un dolor crónico, pero que no va a perder la vida, por lo menos en corto tiempo. Y entonces la individualización del tratamiento es importante, y los recursos pues siguen siendo los mismos de hace 20, 30, 40 años. Miren, tenemos lo loco regional, donde los anestesiólogos somos expertos, donde muy en especial el Hospital Infantil de México ha sido un líder nacional en el uso de la anestesia regional y nos contaminó para bien en toda la República, y lo hemos hecho todavía crecer más en las diferentes escuelas y hospitales de Jalisco. Y por otro lado tenemos lo sistémico, donde cada día aparecen más fármacos y hemos entendido mejor el mecanismo de acción de ellos, y para subrayarlo nada más de nuevo, hemos aprendido por lo menos que no debemos usar más de un AINE en un solo paciente ante una situación clínica. Que sí podemos hacer una combinación que se le da el nombre de analgesia multimodal, donde utilizamos fármacos de diferente mecanismo de acción para potencializar su acción analgésica y entonces disminuir dosis, principalmente de los coadyuvantes, de los opioides, y disminuir los efectos secundarios que esto nos pueden dar. Que para hacer este tipo de guías, pues hemos tenido que aprender la fisiopatología del dolor. Hemos visto cómo en ese intento mundial por entender el dolor se ha clasificado, se ha dicho que el dolor puede ser de 2 tipos principalmente: nociceptivo neuropático desde su punto de vista fisiopatológico, o también hablamos de un dolor agudo o un dolor crónico recurrente, o bien que puede ser ante una patología maligna o una no maligna, o también importante el sitio que aqueja al paciente.
Sea cual sea nociceptivo, sea neuropático o sea idiopático, porque algunos autores se han atrevido a mencionar que existe el dolor idiopático, donde no sabemos cuál es la verdadera causa, pero el dolor, el paciente sufre alguna situación dolorosa. Al final de cuentas, el sufrimiento humano debiera ser el objetivo de evitarlo para todos nosotros. Bueno, aquí podemos observar, finalmente, en el número 1, la activación, cuando hacemos una herida, cuando hay una fractura, cuando hay una incisión, cuando hay un traumatismo, empieza el daño y después empieza el fenómeno de la transducción, donde el estímulo químico, térmico, mecánico se convierte en eléctrico para ser conducido hasta la médula. Ahí se puede dar un fenómeno de modulación y después puede ser transmitido no al cerebro para una integración, percibir el dolor, el sufrimiento o bien inhibirlo o en el peor de los casos pues dar una respuesta neuroendocrina. Todo esto hemos entendido ya a través de los años. Todo esto nos pudiera permitir entender entonces que es más fácil controlar un dolor agudo que un dolor crónico, que algunos autores le han denominado crónico cuando va más allá de 3 meses y que un dolor crónico puede ser constante o recurrente, y que a diferencia del dolor agudo, el dolor crónico pues nos da más complejidad para su manejo porque se han desencadenado una serie de alteraciones a nivel de la fisiopatología, la bioquímica y la genética. Por ejemplo, se han sensibilizado los nociceptores periféricos, ha habido sensibilización central, ha habido la aparición de focos ectópicos, se han formado vías anómalas y las vías inhibitorias también se han visto lesionadas y de alguna manera disminuidas. Todo esto hace que el dolor crónico sea de más difícil manejo. Muchas veces los anestesiólogos en el acontecer diario no vemos el dolor crónico posquirúrgico, pero en las unidades de medicina de dolor y paliativos, donde llegan los pacientes que se complican en todos los centros hospitalarios, pues es muy frecuente ver que el dolor agudo que no se manejó bien puede convertirse en un dolor crónico. Como encargado de la unidad de medicina del dolor y cuidados paliativos del IMSS y siendo un centro de concentración de todo el occidente, pues nos tocó ver muchos casos de pacientes con dolor crónico, persistente, después de eventos quirúrgicos, donde la mayoría de las veces se acusaba incluso legalmente al anestesiólogo de ser el causante. Para bien de ellos, pues nos tocó ser perito en algunos de los casos y pudimos demostrar que en muchas ocasiones la causa de un dolor crónico posoperatorio pues no era el piquete precisamente del bloqueo peridural o subdural o del plexo que nosotros poníamos, sino que era el acto quirúrgico que también es capaz de anudar nervios, lesionar plexos, quemar nervios, inflamar todo un sitio que desencadene toda una fisiopatología compleja que deje al paciente con todo ese tipo de alteraciones y un dolor crónico. Les decía yo que cuando vamos a escoger qué vamos a manejar, pues las guías de manejo o las guías clínicas de manejo van a tener que basarse pues, principalmente en estos tipos de indicaciones que han aparecido a través de los años, donde la primera o más importante quizás sea la escalera de la OMS que todo el mundo conoce, y algunas otras guías como esta, donde pues es fácil ver que el dolor leve debe atenderse con fármacos no opioides y cuando el dolor se hace moderado a severo tiene que entrar en acción los fármacos opioides. Hemos aprendido para la gente más joven que el paracetamol no es un AINE, que es principalmente un analgésico que tiene diferentes mecanismos de acción, uno de ellos a través de la vía cannabinoide, y entonces un paracetamol con un AINE sí pueden ser unidos, y cuando el dolor es de moderado a severo vamos a utilizar opioides, que en mi concepto yo creo que para bien llegó a nuestro país la buprenorfina, que es un analgésico opioide parcial, y yo creo que en la curva de aprendizaje de todos los hospitales, pues es un fármaco muy efectivo, muy seguro y con pocos riesgos, a diferencia de la morfina o oxicodona. En el Hospital Juan y Menchaca, donde nosotros laboramos, pues tenemos todo tipo de opioides, tenemos tramadol, tenemos morfina, tenemos oxicodona, tenemos buprenorfina. Desaparecimos ya aquel fármaco que nos contaminó por muchos años, que era la nalbufina,
que era un agonista, antagonista, que actuaba principalmente en receptores kappa. Bueno, hemos avanzado mucho, seguramente algunos de ustedes ya ni siquiera conozcan a la nalbuphina, pero finalmente, pues, guías y algoritmos para el manejo del dolor existen muchos en el mundo. Aquí podemos ver que cuando el dolor pediátrico es manejado por algólogos, pues echamos mano de todo lo que hemos mencionado, la parte intervencionista, la parte de fármacos, la parte emocional, psicológica, pero hemos visto que cuando el dolor es manejado por pediatras, abandonan en muchas ocasiones la terapia intervencionista, que les digo yo, en algunos casos es la única que puede resolver algunas situaciones. Y entonces aquí hay otro algoritmo que ustedes pudieran de alguna manera documentarlo. Está escrito en el año de 2012 por la doctora Alexandra. Y bueno, nos hace algunas indicaciones de cuándo debe entrar la terapia intervencionista en el dolor crónico y cuándo no. Y de este tipo de guías pues aparecen muchas en la literatura. Pero para irnos ya a la parte final de la plática, yo quisiera decir que todo empieza cuando aparece un estímulo nocivo, se desencadena toda la respuesta fisiológica, bioquímica y genética de nuestro organismo a través de neurotransmisores, de receptores, hasta que termina en una experiencia dolorosa. Y que nosotros debemos atacar al dolor desde diferentes áreas, tanto para el alivio físico como el emocional, el afectivo, y entonces tenemos que trabajar pues definitivamente en equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Pero sin olvidar que lo más importante es primero darnos cuenta que existe el dolor, evaluar el dolor, hacer tratamientos y después para nuestras guías prácticas ver que realmente lo que establecimos como la guía a seguir por nuestro equipo de trabajo, pues realmente se obtenga la respuesta a este tipo de intervenciones para el alivio del sufrimiento del dolor. Hablar de pediatría, dice mi hermano que es pediatra endocrinólogo, que él atiende pues una población muy grande, que cuando son niños desde recién nacidos hasta los 16 años y cuando son niñas desde recién nacidas hasta los 45, ¿no? Entonces imagínense, en esa dimensión tan grande de edades, pues nos encontramos diferentes situaciones y dificultades para valorar y medir el dolor en los pacientes pediátricos. No nos vamos a meter al tipo de escalas que existen, ustedes ya las saben, las han leído, pero sigue siendo difícil medir el dolor. Sin embargo, darnos cuenta de que existe, valorarlo, intentar tratarlo y ver si obtuvimos los resultados que queríamos, eso sí lo podemos hacer, aunque siga siendo difícil a veces entender qué tanto le duele a un paciente. Pero no olvidar que a lo mejor en muchas de las ocasiones, y más cuando se trata de pacientes ya con cierta capacidad cognitiva, el sufrimiento existencial puede ser más grande que el físico. Aquí a la house, ¿verdad? Y antes de jubilarme de la unidad de medicina de dolor y cuidados paliativos, pues nos convencimos pues que el trabajo de alivio del dolor en un hospital realmente implica formar un ejército, todo un equipo interdisciplinario, donde tuvimos que apoyarnos todas las veces de diferentes especialistas, neurólogos, internistas, urgenciólogos, intensivistas. ¿Por qué? Porque cada uno puede poner su granito de arena en el aspecto del conocimiento, el entendimiento de la fisiopatología, de la enfermedad que le aqueja al paciente, y bueno, nosotros siendo los expertos, entre comillas, de todo el fenómeno integral de la cognición, de la transmisión del dolor, de la integración de la respuesta neuroendocrina y los fármacos y medidas intervencionistas, así como de manejo psicoafectivo, bueno, pues finalmente hemos entendido que hacerlo solo es imposible. O terminamos en el famoso burnout. Por cierto, acabo de leer un artículo donde dice que los especialistas que más sufren burnout pues son los médicos que se dedican al manejo del dolor y los cuidados paliativos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le podemos decir a los muchachos después de hacer toda esta revisión grande que en poco tiempo quisimos hacer? Hemos entendido muchos conceptos, principalmente hemos entendido que es muy complejo atender el dolor porque es desencadenado de diferentes, ahora sí que sitios, desde diferentes mecanismos de acción, con diferentes neurotransmisores, con diferentes receptores, y que entonces contamos con algunas parcialidades para atenderlo. Pero entonces
¿qué es lo que nos queda hacer a futuro? Pues yo creo que, como lo marcan algunas organizaciones mundiales, lo primero es pensar que el dolor es un sufrimiento y que todo ser humano tiene derecho a no sufrir. Y entonces podemos nosotros ser la palanca que mueve un hospital para que finalmente todos los médicos retomen el principal motivo de haber sido médico o haber entrado a esta carrera tan hermosa que es la medicina, y muy en especial la anestesiología, ¿no? Que es el alivio del dolor para mejorar las condiciones de vida, o como se dice ahora, la calidad de vida. Nos queda claro, hemos hecho una propuesta en el Hospital Juan y Menchaca desde hace 3 años, se ha trabajado mucho, donde hemos querido abarcar 5 subunidades al estilo europeo, donde se puede atender el dolor agudo, donde tengamos las guías de dolor agudo, donde tengamos las guías de cuidados paliativos de adultos, los cuidados paliativos pediátricos, manejar el dolor crónico no terminal en adultos, manejar el dolor crónico no terminal en niños, pero sí necesitamos pues varios elementos, principalmente la disposición de los directivos, la parte médica, la parte administrativa, la organización de esta unidad que hemos trabajado en ello, pero principalmente pues tener un manejo multidisciplinario y hacer nuestras guías de manejo que sirvan de alguna manera no como recetas de cocina, sino como orientadoras de lo que tiene que hacer desde el interno de pregrado hasta el médico especialista más complejo que ustedes se pueden imaginar, como son los ginecobstetras, ¿no? No se rían, nos trajeron al mundo, ¿verdad? Dice mi esposa, yo creo que cuando mi hijo nació, se atoró y el ginecólogo le ha dicho, tisnatum, ¿verdad? Y se la ha pasado toda la vida haciéndolo, o sea que sí dejan algo grabado en la memoria los ginecobstetras, ¿verdad? Las guías prácticas, las guías de práctica clínica, pues lo define este autor en este artículo que les recomiendo mucho, que les mencionaba desde el principio, está escrito en agosto y septiembre del 2008 por el doctor Neira, y dice que son las directrices elaboradas sistemáticamente, es decir, llevan un orden, llevan una forma, llevan un modo, llevan un ritmo, un tiempo, para asistir a los clínicos, pero a los clínicos para que sepan qué hacer, pero luego para atender a los pacientes, que son los que están sufriendo el dolor, en la toma de decisiones para la atención sanitaria adecuada de problemas clínicos, que en este caso sería del dolor. De tal manera que son herramientas disponibles para facilitar decisiones, no para que manejemos a todos los pacientes de la misma manera. Es decir, son orientaciones de cómo podemos comenzar un manejo o cómo podemos adecuarlo en la capacidad de nuestra razón y juicio ante las situaciones clínicas que nos enfrentemos. Tomando en cuenta, primero, las preferencias y los valores de los pacientes. Es muy importante que cambiemos la cultura paternalista que tenemos en México. Eso lo aprendemos mucho en las unidades de dolor y paliativos. Cuando hacemos al paciente y al familiar copartícipe de su problema, realmente nos quitamos mucho peso moral y mucho sufrimiento también nosotros cuando somos un equipo y no somos nada más un médico queriendo ser Dios atendiendo a los pacientes. Es una herramienta también para los médicos, principalmente para la gente joven, las guías escritas por gentes con experiencia, para cuando empiezan ellos a hacer su propia experiencia, bueno, tengan un punto de partida y una orientación y no caigan en los errores que hicimos nosotros, como no utilizar opioides por muchos años, como utilizar muchos AINES en el mismo paciente. Imagínense, cuando yo era interno de pregrado, no había opioides en México, a veces había meperidina y a veces para trabajos de parto, ¿qué teníamos en el país? Puro metamizol, que le llamábamos dipirona. Y entonces me decían, doctor, le duele la paciente la cama 8, y yo le decía, muy orgulloso como interno de pregrado, pues póngale 1 gramo de dipirona, señorita, diluido y lento, por favor. Y como a la media hora, pues me volvían a buscar y me decían, pues le sigue doliendo. Pues le decía, pues espérese otra media hora y si le sigue doliendo, otro gramo, ¿no? Nada más diluido y lento porque acuérdense que da paros cardíacos. Y como a las 2 horas me seguían buscando y yo me escondía porque pues ya no sabía yo qué ponerle, no sabía si 3 gramos de dipirona le iban a hacer daño, pero era nuestro México, pues, así era de pobre y triste y carente. Ahora me preocupa algo, me preocupa que hemos aprendido todo lo que hemos recorrido, unos más, otros menos, pero finalmente todos hemos caminado hacia
la resolución de los problemas. Ahora me preocupa que teniendo muchos recursos, pues no los podamos utilizar. Y entonces da mucha tristeza tener todos los recursos en un hospital y la gente no sepa usarlos. Bueno, así son los aparatos, son como las esposas. Cuando quieren son lo más bello del mundo y cuando no quieren también. Pobre de aquel que diga lo contrario. Entonces decíamos pues que las herramientas pues nos van a servir para los pacientes, nos van a servir para los clínicos, pero es muy importante el último punto, miren, la disponibilidad de recursos. Me acaba de escribir una doctora, no voy a decir nombre porque es amiga y por respeto a ella ni el estado donde trabaja, pero es algóloga desde hace más de 15 años y me acaba de escribir un mail donde me dice, doctor Villarroel, ¿qué debo hacer para que en mi hospital pueda tener morfina? Imagínense, a más de 20 años de haber entrado la morfina en el país, no tenerla a disposición en centros hospitalarios importantes de segundo y tercer nivel, realmente es caótico. ¿Y por qué? Porque si a los médicos no nos ha interesado saber que por lo menos tenemos que pedir un recetario a la Secretaría de Salud, de que tenemos que tener un permiso para recetar los opioides del grupo 1 y que nuestra farmacia y nuestro hospital también tienen que tener un permiso para comprar y tener almacenados y dar a los pacientes, pues mientras no se tramiten todos esos permisos, mi amiga doctora pues no va a poder tener morfina en su hospital. Ya le escribió un mail diciéndole el recorrido que se tiene que hacer, pero que es importante hacerlo. ¿Cómo se hacen las guías de práctica clínica? Miren, menciona este autor que por lo menos existen 3 tipos de guías clínicas. Las basadas en opiniones de expertos, y entonces nos podemos juntar todos los que estamos aquí, al fin somos expertos, no en dolor, pero sí en la vida, y entonces haríamos guías de práctica clínica para vivir la vida. Pero si queremos hacer guías prácticas clínicas para dolor, pues tendríamos que buscar a todos los expertos del país, que es el error que hemos tenido en este México, que a veces se juntan los puros cuates. Ahora, los expertos no están peleados con la amistad. Puede haber expertos sin ser amigos y expertos siendo amigos, pero de repente nos damos cuenta que nada más invitan los compadres, aunque no sean expertos. También se hacen guías de práctica clínica basadas en consensos hospitalarios. A ver, ¿yo qué tengo de lo que España escribe, de lo que Alemania dice, de lo que Inglaterra recomienda, de lo que los Estados Unidos dicen? Bueno, pues de todo lo que dicen yo tengo nada más este porcentaje. Entonces hago un consenso hospitalario y puedo hacer mis guías de práctica clínica, de mi servicio de anestesiología, de cuidados paliativos, de manejo del dolor en las terapias intensivas, pediátricas, etc. O lo más importante y lo más impactante, pues es buscar las guías prácticas clínicas que están basadas en la evidencia científica, ¿verdad? Que son las más escasas, pero todo el mundo presume que si no hay medicina basada en evidencia, pues no se deben hacer las cosas y entonces seguramente se va a quedar sin hacer en muchos de los casos. Yo soy alguien que sostiene que la experiencia acumulada en la vivencia de cada médico de ustedes, cada uno de ustedes y su servidor, es tan importante como la medicina basada en evidencia. Porque la medicina basada en evidencia que hoy es cierta, les aseguro que en 20 años les van a decir que se equivocaron. Por ejemplo, el dextropropoxifeno, 65 años lo usó los Estados Unidos de Norteamérica. No sé si son muy listos o son muy lentos, pero resulta que el dextropropoxifeno, la FDA lo saca porque da alteraciones del QT. Y como dijo mi maestro de cardioanestesia, ¿y qué es el QT? ¿Ya? Bueno, pero tardaron 65 años para darse cuenta que el dextropropoxifeno podía dar alteraciones cardiovasculares e incluso muertes. Y lo saca la FDA. A mí se me hace que más bien le hizo un lugarcito a los cannabinoides, pero bueno. Miren, para terminar la plática del día de hoy y dejar a comentarios, porque va a ser muy interesante lo que ustedes pueden agregar a lo que su servidor ya mencionó. Este autor, Neira,
hizo una revisión de guías de práctica clínica de dolor y le puso a todas las áreas del Internet que existen, las principales, las más científicas, las más reconocidas, que no se las anoto ahí porque no tiene caso, les puedo pasar la referencia para que ustedes revisen el artículo. Y entonces encontró, imagínense, para que vean lo difícil que es tener guías prácticas clínicas, porque de repente todo el mundo presume que no, ya hicimos las guías prácticas clínicas, ya están las de ¿cómo se llama ahora? Las de México, las de, se me va el nombre, bueno, las que sean, para no quemarme. Pero bueno, ya están las guías clínicas. ¿Quién las hizo? Pues un grupo de amigos, un grupo de cuates, un grupo de compadres, en algunos casos algún grupo de expertos. Y qué bueno, ojalá lo hayan hecho en revisiones científicas, ojalá hayan buscado con evidencia científica y ojalá que tengan experiencia los que lo están recomendando, porque de repente lee uno cada guía que dice uno no sabe ni lo que está diciendo esta persona. Y les digo esto porque este es un ejemplo de lo que les quiero expresar. Mucho cuidado con lo que uno lee, confíen mucho en ustedes, confíen mucho en sus hospitales, en sus maestros y en la gente que ha estudiado por muchos años, porque aunque no ha escrito artículos basados en la evidencia médica, científica, pues sí ha acumulado pues muchas situaciones heroicas donde ha salvado vidas y ha aliviado el dolor, ¿no? Yo le digo a mi esposa que yo cuando voy a trabajar, no voy a trabajar, voy a ir a salvar vidas, ¿verdad? Así somos los anestesiólogos. Miren, lo interesante de este estudio es que se buscaron de 2005 al 2008, poniéndole al internet, ustedes pueden revisar el artículo, le pusieron dolor crónico, dolor agudo, dolor pediátrico, y no sé qué otra palabra le pusieron, opioides. Y entonces encontraron, miren cuántas guías clínicas, 47. 47 que en el concepto de los autores eran importantes e impactantes. 47 de las cuales 27 tenían evidencia científica y 20 tenían solamente grados de recomendación. Y ya sería hablar de otras situaciones estadísticas, académicas, pero aquí están los 47 estudios. Miren, no los vamos a ver todos, ustedes pueden ir leyendo del lado izquierdo el tipo de dolor que estudió cada autor. Cada uno de los renglones es un estudio de los 47 y luego podemos ver, NE dice niveles de evidencia, o sea que el que dice no es que no tiene nivel de evidencia. El segundo dice nivel de evidencia de 1 a 3, el tercero dice que no, el cuarto puso un nivel de evidencia de 1 a 10. La R, ustedes pueden leer, dice grado de recomendación. La C, análisis de costos. O sea que también dicen los que más saben de las guías clínicas para la práctica médica, pues que hay que ver cuánto cuesta, porque también si vamos a recomendar cosas que no podemos comprar, pues ni para qué hacerlas. Después dice plan de implementación, que era lo muy importante que les mencionaba hace rato. Realmente lo que dice Alemania lo puedo implementar en mi hospital y cuánto cuesta. Y se puede o no se puede, quieren mis administrativos o no quieren. Y luego algo muy interesante, AL significa acceso libre al texto completo. De repente en la literatura encontramos artículos muy buenos, pero son medios envidiosones los quienes escriben y cobran, ¿no? Tantos dólares o tantos euros. Y entonces nada más le ponen a uno un resumen o el abstract. Y finalmente AC, si trae un algoritmo clínico. Lo ideal es que las guías que hagamos para la atención clínica, pues terminen en un algoritmo que alguien que no sepa mucho en el tema y que tenga una situación que urja atender, pues viendo el logaritmo tenga de alguna manera, una recomendación o guía para hacerlo. Miren, les voy a pasar otros, ahí siguen otros, dolor crónico del pie, dolor crónico de la rodilla, tobillo, de la espalda, y ustedes pueden ver que muchos de ellos no tienen evidencia científica, ni recomendaciones, ni analizaron los costos, y fue un autor que se dedicó a ver cuántas guías clínicas de dolor recomendadas en el mundo, pues eran útiles para tratar de implementarlas en su medio hospitalario. Siguen más estudios, ahí pueden ver para qué fueron
hechos, la vulvodynia. No sé si ustedes hayan visto alguna vulvodynia, pero es un dolor terrible de características neuropáticas que hacen al paciente hacer mil cosas y a los algólogos también, y a veces no podemos resolver. Pero bueno, incluso existen guías para tratar la vulvodynia en mujeres, ¿verdad? Vamos a otro tipo de estudios y vean lo mismo. En algunos tienen evidencia científica, algunos tienen recomendaciones, casi nadie analiza los costos ni la posibilidad de aplicación, mucho menos el acceso al artículo completo. Entonces, aunque parece muy sencillo que podemos encontrar todo en Internet, realmente hay una complejidad para tener realmente una información de los principales hospitales que han caminado más en el aspecto de realizar las guías. Aquí estamos viendo otro tipo de alteraciones de síndromes dolorosos, hasta llegar a otras más. Seguimos adelante, todos tratan de lo mismo, y finalmente encontramos algunas guías de manejo de dolor pediátrico en estas últimas tablas. Aquí en esta vamos a encontrar, ahí está, dice técnicas intervencionistas en el dolor crónico, más arriba en el dolor de espalda, y algunas de las guías son 3, las que halló este autor en pacientes pediátricos. Dice manejo de dolor agudo en adultos viejos, de alguna manera el manejo del dolor agudo también en niños y viejos. Y aquí terminamos, pues. ¿Qué es lo que buscamos con hacer nuestras guías prácticas para el manejo del dolor? Pues aliviar este sufrimiento, aliviar no solamente lo físico, aliviar la parte emocional, evitar las complicaciones sistémicas, disminuyendo la respuesta catabólica, metabólica al trauma, para tener prontas deambulaciones y recuperaciones en los posoperatorios, en los servicios de urgencia, en las terapias intensivas, disminuir los costos por disminución de los días de hospitalización y principalmente la satisfacción del paciente y la satisfacción de uno como servidor médico. ¿Qué concluimos? Pues creo que estamos muy comprometidos a seguir identificando el problema del dolor en nuestros hospitales. Si somos del área de pediatría, pues vamos invadiendo todo lo que es pediatría. Si somos de pediatría de adultos, pues hay que intoxicar a todo el hospital, a todas las enfermeras, a todas las trabajadoras sociales, a todos los directivos, a todos los administrativos, de la importancia que tiene evitar el sufrimiento de los pacientes, que eso les va a dar beneficios un día para certificarse como hospitales sin dolor, que seguramente eso les dará también recursos para el seguro popular, pero muy importante pues la satisfacción y el no sufrimiento de nuestros pacientes. Que es muy importante hacer evaluaciones completas del dolor en forma individual, que las guías no son recetas de cocina, que necesitamos un equipo interdisciplinario, no podemos hacer todo nosotros solos, pero que finalmente el manejo debe ser integral para que el niño no sufra, y también podemos echar mano de los psicólogos, psiquiatras, para que desarrollen en el niño la capacidad o las estrategias para afrontar de forma exitosa pues su sufrimiento, principalmente en el dolor crónico. En países desarrollados incluso lo manejan a través de los smartphones, de los celulares, de los iPads, la comunicación entre el médico algólogo y los niños que tienen dolores crónicos, cosa que vemos muy lejos todavía en nuestro país. Y algo muy importante, miren, no hagamos abuso de fármacos ni mal uso de ellos. Y por otro lado, tampoco hay que abandonar el intervencionismo, seguir organizando a las unidades de dolor, y hay que realizar nuestras guías prácticas a nivel nacional. Bueno, como ustedes pueden ver en el video, es muy padre volar, ser médico, sentirse muy capaz, pero es mejor aterrizar nuestros conocimientos en beneficio de nuestros pacientes. Les agradezco mucho su paciencia y yo quisiera oír sus comentarios. Gracias.